Mi hijo y mi nuera se burlaron de la casa en el tribunal hasta que el juez los dejó en shock. Tú que vives en esa casita de lámina, mientras nosotros tenemos un departamento de lujo en la ciudad. Todo justo y correcto, ¿no crees, mamá? La risa de Cristian resonó por todo el pasillo del tribunal. Valentina, mi nuera, se tapó la boca fingiendo disimular su carcajada, pero sus ojos brillaban de burla pura. El abogado de ellos, Tomás, un hombre de traje gris impecable, sonreía con suficiencia mientras revisaba sus documentos. Estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera intentaban disimular su desprecio. Yo apretaba mi bolso viejo contra mi pecho, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Pero mantuve la cabeza en alto porque en menos de una hora, cuando el juez Alonso anunciara su sentencia, esas sonrisas iban a desaparecer de sus rostros. Y ni siquiera su abogado podría hacer nada para evitarlo. Me llamo Esperanza, tengo 64 años y mis manos están marcadas por toda una vida trabajando la tierra. Cada callo, cada arruga, cada cicatriz cuenta la historia de una mujer que nunca tuvo nada regalado. Toda mi vida la pasé en el campo, plantando maíz y frijoles en el terreno que heredé de mis padres. No soy mujer de ciudad, no entiendo de edificios lujosos ni de restaurantes caros. Mi mundo siempre fue el amanecer en el campo, el olor de la tierra húmeda, las manos sucias de trabajo honesto. Y nunca me avergoncé de eso, hasta que mi propio hijo comenzó a sentir vergüenza de mí. Quedé viuda hace 25 años. Mi esposo Ramón murió en un accidente cuando Cristian apenas tenía 12 años. Desde ese día, mi única razón de vivir fue darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Trabajé limpiando casas en el pueblo, levantándome a las 4 de la mañana para llegar a tiempo. Vendí la mitad del terreno que mis padres me dejaron para pagar su escuela privada. Me quedaba sin comer para comprarle uniformes nuevos. Caminaba kilómetros bajo el sol para ahorrar el pasaje del autobús y darle dinero para sus libros. Cosía mi propia ropa para que él siempre vistiera bien. Nunca me quejé, nunca le hice sentir el peso de esos sacrificios. Ver a Cristian crecer sano, estudiando, con oportunidades, era mi mayor felicidad. Y lo logré. Mi hijo se graduó con honores, consiguió un trabajo excelente en la ciudad, comenzó a ganar más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Conoció a Valentina, una abogada ambiciosa de familia adinerada. Se casaron en una ceremonia elegante a la que yo llegué con mi único vestido bueno, sintiéndome fuera de lugar entre tanta gente importante. Pero estaba orgullosa. Mi hijo había salido adelante. Eso era lo único que importaba. O al menos eso creía yo. Porque poco a poco algo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Y cuando venían a visitarme, ya no era para verme, era para hablar de la casa. La casa. Esa pequeña propiedad de adobe con techo de lámina que mis padres construyeron con sus propias manos. 4 cuartos humildes, un patio grande donde cultivaba mis verduras, un pozo de agua, mi hogar, mi sustento, mi legado. Para mí, esa casa era sagrada. Cada pared pintada por las manos de mi padre, cada árbol plantado por mi madre, cada rincón lleno de recuerdos de generaciones. Pero para Cristian y Valentina era solo un obstáculo. Comenzaron con sugerencias sutiles. Mamá, ya estás mayor para vivir sola tan lejos. Mamá, esa casa está muy deteriorada, es peligrosa. Mamá, deberías venir a vivir con nosotros a la ciudad. Yo rechazaba sus ofertas con amabilidad. Este era mi lugar, aquí estaban mis recuerdos, mi paz, mi vida. Pero las sugerencias se convirtieron en presión, y la presión se convirtió en exigencias. Un día llegaron sin avisar. Valentina traía a un hombre con portafolio. «Es un valuador, mamá», dijo Cristian con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «Solo queremos saber cuánto vale tu propiedad,
para tu tranquilidad. Yo no dije nada. Los dejé hacer sus mediciones, tomar sus fotos, revisar los documentos de propiedad. El valuador se fue prometiendo enviar el informe. Cristian y Valentina se quedaron para cenar, pero ya no era como antes. Ya no hablaban de sus vidas, de sus planes, de cómo estaban. Solo hablaban de la casa, de lo mucho que valdría el terreno si lo vendían, de lo bien que me iría en un asilo cómodo donde no tendría que preocuparse por nada. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. El informe llegó 2 semanas después. El terreno donde estaba mi casa valía $4 millones. La zona estaba en plena expansión urbana. Los inversionistas estaban comprando todo alrededor. Mi pequeño pedazo de monte se había convertido en una mina de oro. Y Cristian y Valentina lo sabían perfectamente. Las visitas se multiplicaron, pero ya no venían solos. Traían abogados, traían documentos, traían argumentos ensayados sobre por qué yo debería donarles la propiedad en vida. Es mejor para los impuestos, mamá. Así evitamos problemas después. Total, tú ya no la necesitas. Cada vez que yo me negaba, sus rostros se endurecían un poco más. Las sonrisas se volvían más forzadas, las despedidas más frías. Hasta que un día Cristian perdió la paciencia. «Eres un egoísta», me gritó en medio de mi cocina. «Te lo di todo. Te sacrifiqué mi tiempo, mi dinero, mi vida. ¿Y así me pagas, aferrándote a una casa vieja que ni siquiera sabes aprovechar?» Valentina puso su mano en el hombro de mi hijo, calmándolo con esa voz suave que usaba cuando quería manipular. «Lo que Cristian quiere decir, Esperanza, es que nosotros podríamos hacer tanto con esa propiedad, desarrollarla, hacerla productiva, mientras tú solo vives ahí esperando que se caiga». Lo dijo como si fuera algo vergonzoso, como si mi vida de trabajo honesto fuera algo de lo que avergonzarse. Ese día les pedí que se fueran. Y no volvieron hasta que llegó la citación del tribunal. La demanda legal llegó a mis manos un martes por la mañana. El cartero me entregó el sobre con una expresión de lástima que no olvidaré jamás. Mis manos temblaron al abrir el documento. Las palabras danzaban frente a mis ojos. Incapacidad mental para administrar bienes. Riesgo de pérdida patrimonial. Solicitud de tutela legal. Mi propio hijo me estaba declarando incompetente. Me estaba tratando como si fuera una anciana senil que no podía cuidar de sí misma, como si mis años de vida, de trabajo, de sacrificio no valieran nada. Me senté en mi vieja mecedora y lloré. Lloré por horas. Lloré por el niño que crié, por el hombre en que se convirtió, por la madre que fui y que aparentemente ya no era suficiente. Pero cuando se secaron mis lágrimas, algo más creció dentro de mí. No era tristeza, era determinación. Fui al pueblo esa misma tarde. Mis ahorros eran pocos, pero suficientes para contratar a Patricia, una abogada joven que recién había abierto su oficina. Ella me recibió con calidez, sin juzgar mi ropa sencilla ni mis manos de campesina. Escuchó mi historia completa, tomando notas con atención. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me miró directo a los ojos. «Esperanza, esto no es solo una disputa de bienes, esto es abuso. Su hijo y su nuera están usando el sistema legal para robarle lo que es suyo. Pero vamos a defendernos y vamos a ganar». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Por primera vez en meses sentí que no estaba sola. Patricia trabajó rápido. Solicitó copias de todos los documentos de propiedad. Revisó cada papel, cada firma, cada fecha. Y entonces encontró algo. El departamento de lujo donde vivían Cristian y Valentina, valuado en $1 millón, estaba hipotecado hasta el techo. Y yo aparecía como fiadora. Mi firma estaba ahí, en documentos que nunca había visto. «¿Usted firmó esto?», me preguntó Patricia mostrándome los papeles. Yo negué con la cabeza. Jamás había puesto mi firma en esos documentos. Jamás había aceptado ser fiadora de nada. Pero ahí estaba mi nombre, mi firma falsificada con maestría. Valentina, la abogada, había usado sus conocimientos para cometer un fraude.
y ahora querían mi casa para salvar su departamento de lujo que no podían pagar. Esa revelación lo cambió todo. Patricia contrató a un perito calígrafo. Comparamos mi firma real con la de los documentos de la hipoteca. Las diferencias eran evidentes para un ojo entrenado. La inclinación de las letras, la presión del trazo, pequeños detalles que demostraban que no era mi mano la que había firmado. Teníamos prueba sólida de falsificación. Pero Patricia me advirtió que no sería suficiente. Necesitábamos más. Necesitábamos demostrar que había intención, que había un plan elaborado para despojarme de mis bienes. Y para eso necesitábamos pruebas más contundentes. Fue entonces cuando recordé mi teléfono. Ese aparato viejo que Christian me había regalado hacía 2 años, diciéndome que era para que pudiéramos comunicarnos mejor. Yo apenas sabía usarlo, pero había aprendido a grabar las llamadas después de que una vecina me enseñó. Durante meses, cada vez que Christian o Valentina me llamaban para presionarme por la casa, yo grababa la conversación. No por malicia, simplemente porque sus palabras me confundían, me mareaban con términos legales que no entendía y quería poder escucharlas después con calma. Nunca imaginé que esas grabaciones serían mi salvación. Le entregué el teléfono a Patricia. Ella pasó horas escuchando cada audio. Su expresión se volvía más seria con cada grabación. En una de ellas, Valentina le decía a Christian, creyendo que yo no podía oírlos desde la cocina: «Una vez que tengamos el poder legal, internamos a tu madre en un asilo barato y vendemos todo. Con 4 millones podemos pagar la hipoteca, comprar otro departamento y todavía nos sobra para invertir». La voz de mi hijo respondió sin dudar: «Mi madre ya vivió su vida, ahora nos toca a nosotros disfrutar». Escuchar esas palabras grabadas con la frialdad de la evidencia dolió más que cualquier grito. Mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié con cada gramo de mi amor. Hablaba de mí como si fuera un estorbo, como si mi vida ya no tuviera valor. Pero Patricia sonreía. «Esto es oro, Esperanza. Con esto y la falsificación de firma, no solo vamos a ganar el caso, vamos a hacer que ellos enfrenten consecuencias legales serias». Pasamos semanas preparando el caso. Yo seguía viviendo en mi casa, cuidando mi jardín, pero ahora con un propósito diferente. Cada planta que regaba, cada fruta que cosechaba, era un acto de resistencia. No iba a dejar que me quitaran mi hogar, no iba a dejar que pisotearan mi dignidad. Y mientras Christian y Valentina se paseaban por la ciudad en su auto de lujo, seguros de su victoria, yo estaba construyendo mi defensa. Tomé otra decisión durante esas semanas, una decisión que Patricia al principio trató de disuadirme de tomar, pero que finalmente respetó. Vendí una parte del terreno, la parte más alejada de la casa, donde no había construcciones. La vendí a un precio justo a inversionistas serios que querían desarrollar un proyecto residencial. El dinero, casi $2 millones, lo deposité en una cuenta bancaria a mi nombre, con Patricia como testigo. Ese dinero era mío, ganado legalmente, y representaba mi libertad. Ya no era la viejita pobre que mi hijo creía poder manipular. La otra parte del terreno, donde estaba mi casa y mis cultivos principales, decidí donarla. Pero no a Christian. La doné a una cooperativa agrícola local, un grupo de jóvenes campesinos que querían preservar las tradiciones de cultivo y enseñar a las nuevas generaciones. La donación sería efectiva después del juicio, cuando todo estuviera resuelto. Era mi manera de asegurar que mi legado continuara, pero en manos de quienes realmente valoraban la tierra. Cuando llegó el día del juicio, yo estaba preparada. Me levanté antes del amanecer, como siempre. Me di un baño largo tratando de calmar mis nervios. Me puse mi mejor vestido, uno color azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No era elegante ni costoso, pero era digno. Me recogí el cabello en un moño sencillo. Me miré al espejo y vi a la mujer que había sido toda mi vida. Trabajadora, honesta, fuerte.
no iba a cambiar ahora. Patricia pasó a recogerme temprano. Durante el viaje al tribunal repasamos la estrategia una vez más. Ella llevaría la voz principal. Yo solo debía responder con la verdad cuando me preguntaran. Y sobre todo, debía mantener la calma, sin importar lo que Cristian y Valentina dijeran o hicieran. Llegamos al tribunal 1 hora antes de la audiencia. El edificio era imponente, todo concreto gris y ventanas grandes. Adentro, el aire acondicionado era tan fuerte que me hizo tiritar. Nos sentamos en una banca de madera a esperar. Patricia revisaba sus documentos por última vez. Yo solo observaba a la gente pasar. Abogados apurados, familias nerviosas, guardias de seguridad que parecían aburridos de ver tanto drama humano cada día. Y entonces los vi llegar. Cristian y Valentina entraron como si fueran estrellas de cine. Él vestía un traje negro impecable que debió costar más de lo que yo ganaba en 6 meses. Ella llevaba un traje sastre color beige y tacones altísimos que repiqueteaban contra el piso de mármol. Detrás de ellos venía Tomás, su abogado, un hombre de unos 50 años con cabello plateado perfectamente peinado y un maletín de cuero que probablemente valía más que mi camioneta vieja. Cristian me vio primero. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo y pude ver algo que parecía incomodidad, pero desapareció tan rápido como llegó. Valentina le susurró algo al oído y él sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba de niño cuando había hecho algo malo y trataba de ocultarlo. Se acercaron hacia donde estábamos sentadas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el pasillo podrían escucharlo. Patricia apretó mi mano discretamente, dándome fuerza. Cristian y Valentina se detuvieron frente a nosotras. No nos saludaron, simplemente se quedaron ahí, mirándonos de arriba a abajo con ese desprecio que ya no molestaban en disimular. «Todavía estás a tiempo de evitar este circo, mamá», dijo Cristian con voz fría. «Firma los papeles, acepta que necesitas ayuda y todos salimos ganando. Tú tendrás una vida tranquila en un buen lugar y nosotros nos encargaremos de todo». Valentina asintió, ajustándose los lentes de diseñador. «Es lo mejor para todos, Esperanza. A tu edad no deberías estar preocupándote por terrenos y documentos legales. Déjanos a nosotros manejar esto. Somos profesionales». Su tono era tan condescendiente que sentí la rabia hervir en mi estómago. Me hablaban como si fuera una niña tonta, como si 64 años de vida no me hubieran enseñado nada. Patricia iba a responder, pero yo puse mi mano sobre su brazo. Esta vez quería hablar yo. «No voy a firmar nada», dije con voz firme, mirando directamente a los ojos de mi hijo. «Este circo, como tú lo llamas, lo empezaron ustedes. Yo solo quería vivir en paz en mi casa, cuidando mis plantas. Pero no les bastó con irse a vivir su vida de lujos. Quisieron quitarme lo único que tengo». Cristian rió con amargura. «¿Lo único que tienes, mamá? Tienes $4 millones enterrados en el monte mientras vives como mendiga. ¿Sabes lo que nosotros podríamos hacer con eso? ¿Sabes cuántas oportunidades estás desperdiciando?» Valentina puso su mano en el brazo de Cristian, calmándolo, pero sus ojos brillaban con el mismo veneno. «Lo que mi esposo intenta decir es que eres egoísta, Esperanza. Cristian te lo dio todo. Te sacrificó su juventud, su tiempo, sus recursos, y ahora que él necesita tu ayuda, te niegas». Las palabras me golpearon como bofetadas. Él me sacrificó su juventud. Él me dio todo. La realidad estaba tan retorcida en sus mentes que ya no sabían diferenciar la verdad de sus propias mentiras. Iba a responder, pero Tomás, el abogado, intervino. Se acercó con pasos medidos, su presencia imponente. «Señora Esperanza», dijo con voz profesional y fría, «le recomiendo encarecidamente que reconsidere su posición. Tenemos documentación médica que sugiere deterioro cognitivo. Tenemos testimonios de vecinos preocupados por su bienestar.
Tenemos evidencia de que no puede administrar adecuadamente sus bienes. Este caso está ganado antes de empezar. Ahórrese la humillación pública y acepte el acuerdo. Patricia se puso de pie encarándolo. ¿Documentación médica? ¿Qué médico examinó a mi cliente sin su consentimiento? ¿Qué vecinos dieron testimonios que ella nunca autorizó? Todo lo que tienen es humo y mentiras, licenciado, y eso se va a demostrar en la sala. Tomás sonrió con suficiencia. Usted es muy joven, abogada Patricia. Todavía le falta experiencia. En casos como estos, la ley favorece a quienes pueden demostrar capacidad de administración patrimonial. Y créame, mi cliente tiene todos los recursos para demostrar que él está más capacitado que una anciana campesina. La forma en que dijo anciana campesina me hizo apretar los puños. No era solo un insulto hacia mí, era un insulto a todas las mujeres como yo, que trabajamos la tierra, que nos partimos el lomo, que construimos con nuestras manos lo que ellos disfrutan con sus títulos universitarios. Pero antes de que pudiera responder, Valentina soltó la bomba que estaban esperando soltar. Se acercó más, bajando la voz para que solo nosotras pudiéramos escuchar. Además, Esperanza, hay algo que deberías saber. Ese departamento donde vivimos, el de $1 millón, tiene tu firma como fiadora. Si no podemos pagar, el banco va tras ti. Así que técnicamente ya nos debes. Ya eres responsable de nuestra deuda. ¿Ves? Está todo conectado. Es mejor que cooperes. Su sonrisa era de pura maldad. Creía que me tenía acorralada. Creía que esa revelación me haría entrar en pánico y ceder. Pero lo que Valentina no sabía era que yo ya conocía esa información y tenía la prueba de que esa firma era falsa. Fue entonces cuando Cristian perdió cualquier rastro de compostura. Dio un paso adelante, su rostro enrojecido de rabia. Tú que vives en esa casita de lámina mientras nosotros tenemos un departamento de lujo en la ciudad, dijo, alzando la voz para que todos en el pasillo pudieran escuchar. Todo justo y correcto, ¿no crees, mamá? Su risa era cruel, ensayada para humillarme. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tú te vas a quedar con tu casita vieja, tus plantitas de pobre, mientras nosotros disfrutamos la vida que merecemos, la vida que yo me gané. Porque yo sí estudié, yo sí me preparé, yo sí valgo algo en este mundo. Valentina se unió a su risa, tapándose la boca con su mano perfectamente manicurada, pero sin ocultar realmente nada. Sus ojos me miraban con tanto desprecio que me dolía el alma. Tomás, el abogado, sonreía también, revisando sus documentos con esa suficiencia de quien sabe que ya ganó. Otros abogados en el pasillo voltearon a mirar, algunos con curiosidad, otros con lástima. Yo sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, colorear mis mejillas, sentí las lágrimas amenazar con salir. Pero las contuve. No iba a darles esa satisfacción, no iba a llorar delante de ellos, no otra vez. Patricia estaba furiosa, podía ver sus manos apretadas en puños, su mandíbula tensa. Iba a decir algo, probablemente algo muy fuerte, pero yo la detuve. Puse mi mano en su brazo y negué suavemente con la cabeza. «Déjalos», le susurré, «ya tendrán su respuesta adentro». Ella entendió, respiró hondo, recuperando su compostura profesional. Cristian y Valentina seguían riendo, disfrutando su momento de triunfo anticipado. «Ay, mamá», dijo Cristian secándose una lágrima de risa, «deberías ver tu cara ahora. Es la misma cara que ponías cuando te pedía dinero para la escuela y tenías que vender tus gallinas, siempre tan dramática, siempre tan sacrificada. Pero adivina qué, esos sacrificios se acabaron, ahora me toca a mí tomar lo que me corresponde».
Valentina se colgó del brazo de Cristian, posando como si estuvieran en una revista de sociales. Nosotros vivimos en un departamento con vista a toda la ciudad. Tenemos un auto alemán último modelo. Cenamos en restaurantes donde el plato más barato cuesta lo que tú ganas en un mes. Y tú sigues ahí, en tu casita de lámina, sin agua caliente, sin internet, sin nada. Y todavía te atreves a negarnos lo que es nuestro por derecho. Su voz era venenosa, cada palabra calculada para herir. Cristian es tu único hijo, tu única familia. Todo lo que tienes debería ser para él, pero no. Tú prefieres aferrarte a tu orgullo estúpido de campesina. Tomás cerró su maletín con un golpe seco. Señoras, nos vemos adentro. Espero que hayan preparado bien su defensa, porque la van a necesitar. Los tres se alejaron riendo, sus voces resonando por el pasillo. Otros abogados los miraban, algunos con desaprobación, pero nadie decía nada. Así funciona el mundo de los tribunales. El que tiene dinero, el que tiene poder, el que tiene la mejor ropa y el mejor abogado, ese es el que gana. O al menos eso es lo que todos creen. Me senté nuevamente en la banca. Mis piernas temblaban. Patricia se sentó a mi lado, todavía respirando con dificultad, tratando de controlar su ira. Esperanza, lo que acaban de hacer es acoso. Puedo reportarlo al juez antes de que empiece la audiencia. Yo negué con la cabeza. No, déjalos creer que ganaron. Déjalos sentirse seguros. Cuando el juez Alonso escuche las grabaciones, cuando vea las pruebas de la falsificación, cuando se entere de todo lo que hicieron, su caída será más dura. Patricia asintió lentamente, entendiendo mi estrategia. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Pasamos los siguientes minutos en silencio. Yo cerraba los ojos, respiraba profundo, trataba de calmar mi corazón acelerado. Repetía mentalmente las palabras que tendría que decir cuando me llamaran a declarar. Recordaba cada detalle de las pruebas que teníamos. Y sobre todo, recordaba por qué estaba ahí. No solo para defender mi casa, sino para defender mi dignidad. Un oficial del tribunal salió de una de las salas. Caso Cristian Mendoza versus Esperanza Mendoza. Sala 3. Por favor, pasen. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. Patricia recogió sus documentos y me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas se sentían débiles, pero caminé con la cabeza en alto. Entramos a la sala y el ambiente cambió completamente. Era un espacio rectangular con paredes color crema y luces fluorescentes que zumbaban ligeramente. Al frente, elevado sobre una plataforma de madera, estaba el escritorio del juez Alonso. A los lados, mesas para los abogados y sus clientes. En el fondo, algunas bancas para el público, aunque solo había 3 personas desconocidas observando. Patricia me guió hasta nuestra mesa a la izquierda. Nos sentamos y ella comenzó a organizar nuestros documentos con precisión militar. Cada carpeta en su lugar, cada prueba numerada y lista para presentar. Yo solo podía mirar mis manos sobre la mesa, tratando de controlar el temblor. Del otro lado, Cristian y Valentina entraron como si fueran celebridades. Él le susurraba algo a ella al oído y ambos sonreían. Tomás venía detrás, cargando su maletín pesado, su expresión seria y profesional. Se sentaron en su mesa con movimientos coordinados, perfectamente ensayados. Valentina sacó un espejo pequeño de su bolsa y se retocó el labial. Cristian ajustó su corbata. Estaban actuando como si esto fuera una obra de teatro donde ya conocían el final. «De pie», anunció el oficial. Todos nos pusimos de pie. El juez Alonso entró por una puerta lateral. Era un hombre de unos 55 años, cabello gris peinado hacia atrás, lentes de lectura colgando de una cadena sobre su pecho. Su rostro no mostraba emoción alguna. Se sentó en su silla, revisó algunos papeles frente a él y finalmente nos miró a todos. «Pueden sentarse», dijo con voz grave y cansada. Era claro que había visto miles de casos como este. Familias destruidas por dinero, hijos contra padres, codicia disfrazada de preocupación. Nos sentamos en silencio. El juez Alonso revisó el expediente por unos minutos que se sintieron eternos.
Solo se escuchaba el paso de las hojas y el zumbido de las luces. «Bien», dijo finalmente el juez, quitándose los lentes y mirando directamente a Cristian. «Señor Mendoza, usted solicita la tutela legal de su madre, la señora Esperanza Mendoza, alegando incapacidad mental para administrar sus bienes. Es una acusación seria. Espero que tenga pruebas sólidas para respaldarla». Tomás se puso de pie inmediatamente. «Sí, su señoría, tenemos documentación extensa que demuestra que mi cliente está más capacitado para administrar el patrimonio familiar. La señora Esperanza, con todo respeto, es una mujer de 64 años con educación básica, sin conocimientos financieros, que vive en condiciones precarias a pesar de poseer bienes valuados en varios millones de dólares. Esto demuestra claramente su incapacidad para tomar decisiones apropiadas». El juez Alonso levantó una ceja. «¿Vivir de manera humilde es sinónimo de incapacidad mental, licenciado?». Tomás vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. «No, su señoría, pero vivir en condiciones de pobreza innecesaria, cuando se poseen recursos suficientes, sugiere falta de criterio. Además, mi cliente tiene educación universitaria, experiencia en negocios y capacidad comprobada de administración patrimonial. Él y su esposa, quien también es abogada, están en mejor posición de preservar y hacer crecer este patrimonio». El juez asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y qué dice la defensa?». Patricia se puso de pie, su voz clara y firme. «Su señoría, mi cliente es una mujer perfectamente capaz, lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales. Ha administrado su propiedad durante décadas sin ningún problema. El hecho de que elija vivir de manera sencilla es una decisión personal, no evidencia de incapacidad». El juez Alonso hizo un gesto con la mano. «Procederemos con las declaraciones. Licenciado Tomás, presente su caso». Tomás sonrió levemente, saboreando su momento. Se paseó frente al juez con pasos medidos, como actor en un escenario. «Su señoría, este caso es realmente muy simple. Mi cliente, el señor Cristian Mendoza, es un hijo preocupado por el bienestar de su madre anciana. Durante años ha observado cómo ella se niega a mejorar su calidad de vida a pesar de tener los medios para hacerlo. Vive sin las comodidades básicas del siglo XXI. Rechaza ayuda médica, rechaza asesoría financiera. Y lo más preocupante, ha comenzado a mostrar comportamientos erráticos que sugieren deterioro cognitivo». Patricia iba a objetar, pero el juez Alonso levantó la mano. «¿Qué tipo de comportamientos erráticos, licenciado?». Tomás sacó un folder de su maletín. «Tenemos el testimonio de la señora Mariela Ochoa, vecina de la señora Esperanza, quien declaró que en múltiples ocasiones la ha visto hablando sola en el campo. También tenemos el testimonio del señor David Contreras, dueño de la tienda del pueblo, quien afirma que la señora Esperanza olvida con frecuencia qué fue a comprar y se confunde con el cambio». Sentí la rabia hervir en mi pecho. Mariela era la vecina chismosa que siempre me tuvo envidia porque mi terreno era más grande que el suyo. Y David, el de la tienda, me tenía coraje porque una vez lo confronté por cobrarme de más. Por supuesto que Cristian los había buscado y probablemente pagado por esos testimonios falsos. El juez Alonso revisó los documentos. «¿Algo más?». Tomás asintió con entusiasmo. «Sí, su señoría. También presentamos evaluación psicológica realizada por el doctor Manuel Sosa, psicólogo clínico certificado, quien tras entrevistar a familiares cercanos de la señora Esperanza, concluye que presenta signos compatibles con deterioro cognitivo». Patricia se puso de pie de inmediato. «Objeción, su señoría. Esa evaluación fue realizada sin el consentimiento ni la presencia de mi cliente. Es completamente inadmisible». El juez Alonso frunció el ceño. «Licenciado Tomás, ¿es cierto que esta evaluación se hizo sin examinar directamente a la señora Esperanza?». Tomás se aclaró la garganta. «Su señoría, en casos donde el paciente se niega a ser evaluado, es práctica común realizar evaluaciones basadas en testimonios de terceros». El juez Alonso no parecía convencido, pero hizo un gesto para que continuara. Tomás, sintiéndose victorioso, continuó su presentación. «Además, su señoría, mi cliente ha demostrado ser un ciudadano ejemplar,
graduado con honores, empresario exitoso, contribuyente responsable. Él y su esposa han ofrecido cuidar de la señora Esperanza en su propia casa, proporcionarle atención médica de primera calidad y administrar sus bienes de manera profesional. Es una solución que beneficia a todos. La señora Esperanza recibiría el cuidado que necesita y el patrimonio familiar sería preservado adecuadamente. Christian asentía con cada palabra de su abogado, interpretando perfectamente el papel del hijo preocupado. Valentina tenía una expresión seria, casi triste, como si realmente le importara mi bienestar. El juez Alonso se reclinó en su silla. La defensa desea interrogar al demandante. Patricia asintió. Sí, su señoría. Se puso de pie y miró directamente a Christian. Señor Mendoza, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su madre antes de iniciar este proceso legal? Christian parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. Yo visito a mi madre regularmente. ¿Regularmente? Puede ser más específico. Christian miró a Tomás buscando ayuda, pero el abogado no podía responder por él. Bueno, con mi trabajo es difícil encontrar tiempo, pero responda a la pregunta, señor Mendoza. ¿Cuándo fue la última vez? Su rostro se enrojeció. Hace unos 3 meses. ¿3 meses? ¿Y antes de eso? No sé, tal vez 6 meses. Patricia caminó hacia nuestra mesa y tomó un documento. Su señoría, tengo aquí el registro de llamadas telefónicas entre el señor Mendoza y su madre durante el último año. En total, hubo 15 llamadas, todas iniciadas por la señora Esperanza, todas de menos de 5 minutos de duración. ¿Le parece que esto demuestra preocupación genuina por el bienestar de su madre? Christian apretó los puños sobre la mesa. Yo tengo una vida ocupada. Eso no significa que no me importe. ¿O significa que solo le importa cuando hay dinero de por medio? Objeción, gritó Tomás. La abogada está especulando. El juez Alonso asintió. Sostenida, abogada Patricia, vaya al punto. Ella sonrió levemente. Ya había plantado la semilla de duda. Señor Mendoza, usted vive en un departamento valuado en $1 millón, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo financió esa compra? Christian dudó. Con un préstamo hipotecario. Un préstamo que está próximo a vencerse y que usted no puede pagar. Tomás se puso de pie otra vez. Objeción. La situación financiera de mi cliente no es relevante para este caso. Patricia se volvió hacia el juez. Es completamente relevante, su señoría. Estamos tratando de establecer el verdadero motivo de esta demanda. El juez Alonso pensó por un momento. Voy a permitir la pregunta. Señor Mendoza, responda. Christian tragó saliva. Su confianza comenzaba a resquebrajarse. Tenemos algunas dificultades temporales, pero nada que no podamos resolver. ¿Dificultades temporales? Según mis registros, usted debe 3 pagos hipotecarios. Su propiedad está en riesgo de ejecución. ¿Es por eso que necesita urgentemente el dinero de su madre? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Christian abrió la boca, pero no salieron palabras. Valentina le puso la mano en el hombro, tratando de tranquilizarlo, pero su propio rostro había palidecido. Tomás se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. Su señoría, la situación financiera personal de mi cliente no invalida su legítima preocupación por su madre. Patricia no perdió el ritmo. ¿Legítima preocupación? Señor Mendoza, ¿es cierto que usted le ofreció a su madre internarla en un asilo? Christian dudó. Le sugerí que considerara opciones de cuidado profesional para su edad. ¿Un asilo que cuesta $300 al mes en las afueras de la ciudad? ¿Esa es la atención de primera calidad que mencionó su abogado? Valentina intervino desde su asiento. Era una opción económica y práctica. Patricia se volvió hacia ella. Señora Valentina, usted no está siendo interrogada en este momento. Pero el juez Alonso levantó la mano. Permítale hablar. Señora Valentina, ¿usted participó en la decisión de demandar a su suegra? Valentina se puso de pie, ajustándose el traje con nerviosismo. Por supuesto,
Soy abogada y mi deber es proteger los intereses de mi familia. ¿Y consideró usted que despojar a una mujer de 64 años de su propiedad protege sus intereses? No la estamos despojando, la estamos ayudando a administrar mejor. ¿Cómo administraron ustedes su propio departamento, el que están a punto de perder por falta de pago? Valentina apretó los labios. Su fachada de profesionalismo comenzaba a desmoronarse. Patricia regresó a nuestra mesa y tomó otro documento. Su señoría, hay algo más que el tribunal debe saber. En los documentos de la hipoteca del departamento donde viven el señor Cristian y la señora Valentina, aparece la firma de mi cliente como fiadora. El juez Alonso enderezó su postura, claramente interesado. ¿La señora Esperanza es fiadora de su deuda? Según los documentos, sí, pero hay un problema. Patricia hizo una pausa dramática. Mi cliente nunca firmó esos documentos, nunca dio su consentimiento para ser fiadora, nunca fue informada de esta obligación financiera. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. El juez se inclinó hacia adelante. Cristian y Valentina intercambiaron miradas de pánico. Tomás se puso pálido. ¿Está usted acusando a mis clientes de falsificación de firma?, preguntó con voz temblorosa. No estoy acusando, estoy presentando evidencia. Patricia sacó un folder grueso. Tengo aquí el análisis pericial de un calígrafo certificado que comparó la firma de mi cliente en documentos auténticos con la firma que aparece en la hipoteca. Las diferencias son evidentes. La inclinación de las letras, la presión del trazo, el espaciado. Esa no es la firma de Esperanza Mendoza. Entregó copias al juez y a Tomás. Yo observaba desde mi asiento cómo Cristian comenzaba a sudar. Valentina mordía su labio inferior, su perfecta compostura destruida. El juez Alonso revisó los documentos con atención, comparando las firmas lado a lado. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus lentes. Esto es muy serio, licenciado Tomás. ¿Tiene su cliente alguna explicación? Tomás hojeaba frenéticamente los papeles, buscando alguna salida legal. Su señoría, esto es... Necesitamos tiempo para verificar estos documentos. Esto no estaba en el expediente original. Porque ustedes nunca pensaron que ella tendría defensa, respondió Patricia con firmeza. Pensaron que una campesina sin educación no tendría los recursos ni el conocimiento para defenderse, pero se equivocaron. El juez Alonso golpeó su martillo suavemente. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Quiero que ambas partes revisen estos documentos. Cuando regresemos, espero explicaciones claras. Todos nos pusimos de pie mientras el juez salía de la sala. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, Cristian explotó. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia. ¿Qué hiciste? ¿Cómo conseguiste todo esto? Su voz temblaba de furia y miedo. Valentina trataba de calmarlo tirando de su brazo. «Cristian, no aquí, vamos afuera». Pero él se soltó bruscamente. «No, quiero saber qué está pasando. Mamá, tú no puedes costear un perito calígrafo. Tú apenas tienes para comer. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza?» Me puse de pie lentamente, mirándolo a los ojos. Por primera vez en meses, no sentí tristeza al verlo, solo sentí decepción. Nadie me está metiendo ideas, Cristian. Yo sola decidí defenderme, porque lo que ustedes intentan hacer no es ayudarme, es robarme. ¿Robarme? ¿Ahora soy un ladrón? Su voz resonaba en la sala vacía. Yo que te mantuve todos estos años, yo que te visitaba aunque me daba vergüenza que mis amigos vieran dónde vivías, yo que soporté tu olor a tierra y tus manos sucias cada vez que me abrazabas. Esas palabras me atravesaron el pecho como cuchillos, mi propio hijo admitiendo que le daba vergüenza a su madre. Valentina tiró de él con más fuerza. «Cristian, basta, nos están grabando», señaló hacia las cámaras de seguridad del tribunal. Pero el daño estaba hecho. Tomás estaba en una esquina hablando por teléfono frenéticamente, probablemente consultando con otros socios de su firma. Patricia me guió hacia el pasillo. Necesitábamos aire. Salimos de la sala y nos sentamos en las mismas bancas de antes. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo más. Liberación, tal vez. Finalmente estaba viendo a mi hijo como realmente era.
No el niño que cargué en brazos, no el joven que aplaudí en su graduación, sino el hombre egoísta y cruel en el que se había convertido. ¿Estás bien?, preguntó Patricia con suavidad. Asentí secándome una lágrima que se había escapado. Estoy bien, tenemos más. Ella sonrió. Tenemos mucho más. Los siguientes minutos los pasamos repasando el resto de las pruebas. Patricia me explicaba cada detalle, cada documento, cada grabación que presentaríamos. Yo escuchaba con atención, asintiendo, preparándome mentalmente para la segunda parte de la audiencia. En el fondo del pasillo vi a Cristian y Valentina discutiendo acaloradamente con Tomás. El abogado gesticulaba con frustración. Era obvio que sus clientes no le habían contado sobre la falsificación de firma. Ahora él estaba en una posición imposible, defender lo indefendible. Varios minutos después, el oficial del tribunal salió nuevamente. El juez está listo. Por favor, regresen a la sala. Todos volvimos a entrar. El ambiente era diferente ahora. La confianza arrogante de antes había desaparecido. Del lado de Cristian, el juez Alonso entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, acomodó sus documentos y nos miró con expresión seria. Licenciado Tomás, ¿tiene alguna explicación sobre la discrepancia en las firmas? Tomás se puso de pie, visiblemente incómodo. Su señoría, mi cliente afirma que su madre dio su consentimiento verbal para ser fiadora. Es posible que debido a su edad avanzada, ella simplemente no lo recuerde. Era un argumento débil y todos lo sabían. El juez Alonso no parecía convencido. ¿Me está diciendo que una institución bancaria aceptó un consentimiento verbal para una fianza de $500,000? Su señoría, yo no estaba presente en esa transacción. ¿Y su cliente? El juez miró directamente a Valentina. Señora Valentina, usted es abogada. Sabe perfectamente que una fianza requiere documentación adecuada. Valentina se puso de pie, temblorosa. Mi suegra estuvo de acuerdo. Tal vez hubo un error en el banco al procesar los documentos. ¿Un error que casualmente benefició a ustedes? La voz del juez era cortante. Valentina no respondió. Se sentó rápidamente, evitando la mirada del juez. Patricia aprovechó el momento. Su señoría, tengo más evidencia que el tribunal necesita escuchar. Evidencia que demuestra que este caso nunca fue sobre el bienestar de mi cliente. Siempre fue sobre el dinero. El juez asintió. Proceda. Patricia sacó un pequeño reproductor de audio. Con el permiso del tribunal, me gustaría reproducir una grabación. Cristian se puso pálido. Valentina cerró los ojos. Tomás dejó caer su pluma. El juez Alonso hizo un gesto de aprobación. Patricia presionó el botón de reproducción. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del aparato antes de que comenzaran las voces. Primero se oyó ruido de fondo, platos chocando, agua corriendo. Era mi cocina. Luego la voz de Valentina, clara y nítida. Una vez que tengamos el poder legal, internamos a tu madre en un asilo barato y vendemos todo. Con 4 millones podemos pagar la hipoteca, comprar otro departamento y todavía nos sobra para invertir. Hubo una pausa. Luego la voz de Cristian, mi hijo, respondió sin ninguna duda. Mi madre ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros disfrutar. El impacto fue inmediato. El juez Alonso se quitó los lentes y miró fijamente a Cristian y Valentina. Las 3 personas que observaban desde las bancas murmuraron entre ellas. Tomás cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. Patricia detuvo la grabación. Esta conversación ocurrió hace 4 meses en la casa de mi cliente, durante una visita que supuestamente era para verificar su bienestar. El juez se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tienen algo que decir al respecto? Cristian intentó hablar, pero su voz salió quebrada. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto? El juez levantó una ceja. ¿En qué contexto planear internar a su madre en un asilo barato para vender sus propiedades es aceptable? Valentina se puso de pie bruscamente. Su señoría,
Esa grabación fue hecha sin nuestro consentimiento. No es legal. Patricia respondió de inmediato. En este estado, solo se requiere el consentimiento de una parte para grabar una conversación. Mi cliente estaba en su propia casa. La grabación es completamente legal y admisible. El juez asintió. La abogada tiene razón. La grabación es válida. Valentina se dejó caer en su silla, derrotada. Christian tenía las manos sobre la cara como si quisiera desaparecer. Pero Patricia no había terminado. «Hay más, oh señoría». Presionó play nuevamente. Esta vez era otra conversación. Se escuchaba el sonido de un motor, probablemente dentro de un auto. Era la voz de Christian hablando por teléfono. «Tomás, necesito que encuentres la forma legal de declarar a mi madre incapaz. No me importa cómo. Invéntate testimonios. Consigue un médico que firme lo que sea necesario. Te voy a pagar lo que pidas, pero necesito ese terreno ya». La voz de Tomás respondía desde el teléfono. «Christian, eso es éticamente cuestionable». «No me vengas con ética. ¿Quieres el caso o no? Porque tengo otros abogados esperando». Hubo un suspiro del otro lado. «Está bien, veré qué puedo hacer». La grabación terminó. El silencio era ensordecedor. Tomás se puso de pie lentamente, su rostro rojo de ira y vergüenza. «Su señoría, yo nunca. Esa conversación». Pero no pudo terminar la frase. El daño estaba hecho. El juez Alonso lo miraba con una mezcla de decepción y disgusto. «Licenciado Tomás, ¿está usted admitiendo que fabricó evidencia para este caso?» «No, esa grabación, necesito verificar su autenticidad». Patricia intervino. «Tengo aquí el análisis forense de audio que confirma que la grabación no ha sido alterada. Las voces coincidan con las muestras de voz de ambos, el señor Christian Mendoza y usted, licenciado Tomás». Entregó otro documento al juez. El juez Alonso revisó el documento con atención. Su expresión se volvía más seria con cada línea que leía. Finalmente levantó la vista. «Licenciado Tomás, queda usted suspendido de este caso de inmediato. Además, estaré enviando esta evidencia al Colegio de Abogados para investigación de conducta profesional». Tomás abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano. «No quiero escuchar más de usted. Retírese de esta sala ahora». Tomás recogió sus documentos con manos temblorosas. Miró una última vez a Christian y Valentina con una mezcla de rabia y reproche. Luego salió de la sala con pasos rápidos. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Christian estaba paralizado en su asiento. Valentina lloraba en silencio, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. El juez se volvió hacia ellos. «Señor Mendoza, señora Valentina, este es uno de los casos más despreciables que he visto en mis 25 años como juez. Ustedes no solo intentaron despojar a una mujer vulnerable de su propiedad, sino que además falsificaron documentos, planearon fraude y corrompieron el proceso legal». Su voz resonaba con autoridad e indignación. «¿Tienen algo que decir en su defensa?» Christian finalmente encontró su voz, pero era débil, quebrada. «Su señoría, yo solo. Necesitábamos el dinero. Tenemos deudas. Yo no quería lastimar a mi madre». El juez lo miró con dureza. «¿No quería lastimar a su madre?» Planear encerrarla en un asilo en contra de su voluntad, ¿no es lastimar? ¿Robarle su propiedad, no es lastimar? ¿Humillarla públicamente, no es lastimar? Christian bajó la cabeza sin respuesta. Valentina intentó hablar. «Su señoría, nosotros podemos llegar a un acuerdo, podemos retirar la demanda y olvidar todo esto». El juez negó con la cabeza. «Esto ya no es solo una disputa civil, señora Valentina. Esto es potencialmente criminal. Falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración. La fiscalía estará muy interesada en este caso». Valentina palideció aún más. Sus manos temblaban mientras buscaba un pañuelo en su bolsa. Patricia se puso de pie. «Su señoría, mi cliente tiene una declaración que le gustaría hacer».
El juez asintió, mirándome por primera vez con algo que parecía respeto. Adelante, señora Esperanza. Me puse de pie lentamente. Mis piernas ya no temblaban. Mis manos estaban firmes. Miré directamente a Cristian mientras hablaba. Yo trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Vendí mi tierra, mi ganado, mi tiempo, mi salud, todo para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Y lo hice con amor, nunca esperando nada a cambio. Pero lo que sí esperaba era respeto. Esperaba que recordaras de dónde venías. Esperaba que valoraras el sacrificio. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Cuando te escuché en esas grabaciones, cuando te oí decir que yo ya viví mi vida, sentí que el hijo que crié había muerto, porque el niño que yo conocía jamás habría dicho eso, jamás habría conspirado para encerrar a su madre, jamás habría falsificado documentos, jamás me habría humillado como lo hiciste hoy en el pasillo. Cristian tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no dijo nada. Tú te burlaste de mi casa, de mi casita de lámina como tú la llamas, pero esa casa me la construyeron mis padres con sus propias manos. En esa casa naciste tú, en esa casa aprendiste a caminar, en esa casa te enseñé a leer. Esa casa tiene más valor del que tú jamás entenderás. Me volví hacia el juez. Su señoría, yo no quiero venganza, solo quiero vivir en paz en mi casa, lo que queda de ella, y quiero que se haga justicia. El juez asintió con solemnidad. Señora Esperanza, le agradezco su declaración. Se volvió hacia Cristian y Valentina. He escuchado suficiente. Estoy listo para dictar mi resolución. El ambiente se tensó aún más. Patricia me tomó de la mano discretamente. Cristian y Valentina se enderezaron en sus asientos, esperando lo inevitable. El juez Alonso tomó su martillo y lo sostuvo en el aire. En el caso de Cristian Mendoza versus Esperanza Mendoza, este tribunal falla completamente a favor de la demandada. El golpe del martillo resonó en la sala como un trueno. Cristian cerró los ojos. Valentina sollozó audiblemente. El juez continuó. La solicitud de tutela legal es negada en su totalidad. La señora Esperanza Mendoza es declarada completamente capaz de administrar sus propios bienes. Además, ordeno que se abra una investigación criminal por falsificación de documentos y tentativa de fraude contra el señor Cristian Mendoza y la señora Valentina Mendoza. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La fianza fraudulenta es declarada nula. La señora Esperanza no tiene ninguna obligación legal hacia la deuda hipotecaria de los demandantes. Valentina levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Pero entonces perderemos todo. El juez la miró fríamente. Debieron pensar en eso antes de cometer fraude. Se volvió hacia mí. Señora Esperanza, ¿desea presentar cargos adicionales o una demanda civil por daños? Miré a mi hijo. Estaba roto, destruido. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por un momento vi al niño de 12 años que lloró en mis brazos cuando murió su padre. Pero ese niño ya no existía. No, su señoría, respondí con calma. Ya no quiero nada de ellos. El juez asintió. Muy bien, este caso está cerrado. El martillo golpeó una vez más. Cristian se puso de pie tambaleándose. Valentina intentó sostenerlo, pero él la apartó bruscamente. «Esto es tu culpa», le dijo con voz ronca, «tu maldito plan, tus malditas ideas». Valentina retrocedió como si la hubieran abofeteado. «¿Mi culpa? Tú fuiste quien quería el dinero, tú fuiste quien me presionó para conseguir ese departamento». Comenzaron a discutir ahí mismo, en medio de la sala, frente al juez, frente a todos. Sus voces se elevaban, culpándose mutuamente, destruyendo en minutos lo que quedaba de su matrimonio. El juez Alonso golpeó su martillo. «Orden, retírense de mi sala inmediatamente antes de que los acuse de desacato». Un oficial se acercó para escoltarlos. Cristian me miró una última vez antes de salir. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente autocompasión.
Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podría decir después de todo lo que había hecho? Valentina caminaba delante de él, aferrando su bolsa cara como si fuera un salvavidas. Sus tacones resonaban en el piso con pasos apresurados, desesperados por salir de ahí. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio llenó la sala. Era un silencio diferente al anterior. Ya no estaba cargado de tensión, sino de resolución, de justicia cumplida. El juez Alonso me miró con una expresión más suave. Señora Esperanza, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar. Ninguna madre debería enfrentar esto. Asentí sin confiar en mi voz para responder. Si necesita cualquier apoyo adicional del sistema judicial, no dude en solicitarlo. También recomendaré que la Fiscalía sea especialmente diligente en la investigación de este caso. Se puso de pie, indicando que la sesión había terminado oficialmente. Todos nos pusimos de pie. El juez salió por la puerta lateral, y yo me quedé ahí, de pie junto a mi mesa, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Patricia me abrazó. Lo logramos, Esperanza. Ganamos. Ganamos, repetí, aunque la palabra se sentía extraña en mi boca. Había ganado. Realmente había conservado mi casa, mi libertad, mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo. Tal vez lo había perdido hace mucho tiempo y simplemente no quería aceptarlo. Patricia comenzó a recoger todos los documentos, organizándolos cuidadosamente en su maletín. Hay algunos pasos más que debemos seguir. Necesitamos registrar la sentencia, asegurarnos de que la investigación criminal proceda y anular oficialmente tu nombre de cualquier documento relacionado con la hipoteca de ellos. Yo escuchaba sus palabras, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Cristian de niño, en cómo me abrazaba después de la escuela, en cómo me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Salimos de la sala juntas. El pasillo estaba más vacío ahora. Algunas personas que esperaban otros casos nos miraron con curiosidad. Probablemente habían escuchado los gritos de Cristian y Valentina. Caminamos hacia la salida del edificio. La luz del sol me golpeó al salir, cálida y brillante. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire fresco. Era la primera vez en meses que respiraba sin sentir un peso en el pecho. ¿Te llevo a tu casa?, preguntó Patricia, sacando las llaves de su auto. Negué con la cabeza. Necesito caminar un poco, necesito pensar. Ella entendió, me dio un abrazo largo y apretado. Eres la mujer más fuerte que conozco, Esperanza. Lo que hiciste hoy no fue fácil. No se sintió como fortaleza, admití. Se sintió como supervivencia. Patricia sonrió con tristeza. A veces son la misma cosa. Nos despedimos y ella se fue hacia el estacionamiento. Yo comencé a caminar por las calles del pueblo. No tenía prisa, no tenía ningún lugar específico a donde ir. Solo necesitaba moverme, sentir mis piernas llevándome lejos de ese edificio, de esa sala, de esas memorias. Pasé frente a tiendas que conocía desde hacía décadas. La panadería donde compraba pan dulce para Cristian cuando era niño. La farmacia donde conseguía sus medicinas cuando se enfermaba. La librería donde le compré su primer libro de cuentos. Cada rincón de este pueblo guardaba recuerdos de nosotros dos, de cuando éramos un equipo, de cuando yo era su héroe. Llegué al parque central y me senté en una banca bajo la sombra de un árbol viejo. Observé a las personas pasar, madres con sus hijos pequeños jugando, riendo, abuelos alimentando palomas, parejas jóvenes tomadas de la mano. La vida continuaba, indiferente a mi dolor personal. Mi teléfono vibró en mi bolso, lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Espero que estés feliz. Nos quitaste todo. Ya no tienes hijo. Era de Cristian. Miré el mensaje por largo rato. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas una y otra vez. Finalmente escribí: Yo no te quité nada.
Tú lo perdiste solo cuando decidiste que el dinero valía más que tu madre. Presioné enviar antes de arrepentirme. La respuesta llegó casi inmediatamente. Vete al diablo. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Bloqueé el número, no por rabia, sino por necesidad. Necesitaba cerrar esa puerta para poder seguir adelante. Me quedé en el parque hasta que el sol comenzó a descender. Las sombras se alargaban y la temperatura bajaba. Era hora de volver a casa, mi verdadera casa. Caminé hacia la parada del autobús que me llevaría de regreso al campo. El viaje duró casi 1 hora. Miré por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás, cómo los edificios se volvían árboles, cómo el pavimento se convertía en tierra. Y con cada kilómetro que nos alejábamos, sentía que podía respirar mejor. Bajé del autobús en el camino de tierra que llevaba a mi propiedad. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranjas y rosas. Caminé los últimos 500 metros hasta mi casa, mi pequeña casa de adobe con techo de lámina, mi hogar. Al acercarme, vi mis plantas de maíz meciéndose con la brisa, mis frijoles trepando por sus varas, mis árboles frutales cargados de frutos maduros. Todo estaba igual que cuando me fui esta mañana, pero yo era diferente. Entré a la casa y dejé mi bolso sobre la mesa. El silencio era reconfortante ahora. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Me preparé un té de hierbas que cultivaba en mi jardín. Me senté en mi mecedora en el porche, observando cómo la noche llegaba lentamente. Mi teléfono sonó. Esta vez era Patricia. «¿Cómo estás?», preguntó con genuina preocupación. «Estoy bien», respondí. Y era verdad, estoy en casa. Quería avisarte que la cooperativa agrícola llamó. Están muy emocionados con la donación de las hectáreas. Quieren reunirse contigo la próxima semana para planificar cómo usarán la tierra. Sonreí. Al menos algo bueno saldría de todo esto. Me parece perfecto. Hablamos un poco más sobre los próximos pasos legales, sobre cómo proceder con la investigación criminal si la fiscalía decidía seguir adelante. Pero le dije que yo no presionaría. Si Cristian y Valentina enfrentaban consecuencias, sería decisión del sistema, no mía. Ya había terminado de luchar. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo de madera que conocía cada grieta, cada mancha. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo el amor de una madre puede ser infinito, pero no indestructible, en cómo la ambición puede corroer incluso los lazos más sagrados, en cómo el dinero revela quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. Cristian eligió el dinero, eligió el departamento, los lujos, la imagen, y al hacerlo, perdió lo único que realmente importaba, su humanidad, su honor, su familia. Yo elegí mi dignidad, mi derecho a vivir como quería, donde quería, sin pedirle permiso a nadie. Y aunque me dolía profundamente la pérdida de mi hijo, sabía que había hecho lo correcto. Me dormí esa noche con las ventanas abiertas, escuchando los sonidos del campo. Los grillos cantando, el viento susurrando entre las hojas, el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Estos eran los sonidos de mi vida, los sonidos de mi hogar, y nadie nunca más me los iba a quitar. Al día siguiente desperté con el canto del gallo como siempre. Me levanté, me vestí con mi ropa de trabajo y salí a mis cultivos. Había maleza que arrancar, plantas que regar, tierra que trabajar. La vida continuaba. Mis manos se hundían en la tierra húmeda, sintiendo su textura familiar. Este era mi propósito. Este era mi lugar. Pasaron los días y lentamente encontré mi ritmo nuevamente. Me levantaba con el sol, trabajaba mis cultivos, preparaba mis comidas sencillas y por las tardes me sentaba en el porche a ver el atardecer. Patricia me visitaba cada semana para mantenerme informada sobre el proceso legal. La fiscalía había decidido proceder con los cargos criminales contra Cristian y Valentina,
La falsificación de documentos era un delito grave. El banco, al enterarse del fraude, había iniciado su propia investigación. El departamento estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Todo el imperio de lujos que habían construido se derrumbaba como castillo de naipes. Una tarde, aproximadamente un mes después del juicio, recibí una visita inesperada. Escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra. Me asomé y vi un vehículo que no reconocía. Un hombre y una mujer joven bajaron. Él tenía unos 30 años, barba cuidada y ropa sencilla de trabajo. Ella era más joven, con el cabello recogido en una trenza y botas de campo. «¿Señora Esperanza?», preguntó el hombre acercándose con una sonrisa cálida. «Soy Manuel, el coordinador de la cooperativa agrícola, y ella es Mónica, nuestra especialista en cultivos orgánicos». Les di la bienvenida y preparé café. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina mientras ellos me explicaban sus planes para las hectáreas que les había donado. «Queremos crear un centro de capacitación para jóvenes campesinos», explicaba Manuel con entusiasmo. «Enseñarles técnicas tradicionales de cultivo, conservación de semillas nativas, agricultura sustentable». Mónica agregó: «Su tierra es perfecta, tiene buena irrigación, suelo fértil y está lo suficientemente cerca del pueblo para que los estudiantes puedan llegar». Mientras hablaban, sentía cómo mi corazón se llenaba de calidez. Mi tierra, la tierra de mis padres y abuelos, continuaría siendo productiva, continuaría alimentando a personas, pero más que eso, educaría a la siguiente generación. «Hay algo más», dijo Manuel con cierta timidez. «Nos gustaría nombrar el centro en su honor, Centro de Capacitación Agrícola Esperanza Mendoza, si usted está de acuerdo». Las lágrimas llenaron mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Era gratitud, validación, propósito. «Sería un honor», logré decir con voz quebrada. Pasamos las siguientes horas caminando por la propiedad. Les mostré dónde mis padres habían plantado los primeros árboles frutales. Les señalé las zonas con mejor drenaje. Compartí con ellos técnicas que había aprendido de mi madre y ella de su madre. Conocimiento transmitido por generaciones, ahora documentado y preservado. Cuando se fueron esa tarde, me sentía diferente. Ya no era solo una mujer que había defendido su casa, era alguien cuyo legado continuaría mucho después de que ella ya no estuviera. La noticia sobre el caso se había esparcido por el pueblo. Algunas personas me miraban con lástima cuando iba al mercado, otras con admiración. David, el dueño de la tienda que había dado falso testimonio contra mí, no podía mirarme a los ojos. Un día me armé de valor y me acerqué a él. «David, sé que Cristian te pagó para que dijeras esas mentiras sobre mí». Él se puso pálido. «Señora Esperanza, yo necesitaba el dinero. Mi tienda estaba en problemas». «Todos necesitamos dinero, David, pero eso no justifica la traición». Él bajó la cabeza. «Tiene razón, lo siento mucho». No dije nada más. A veces las disculpas no cambian nada, pero necesitan ser dichas de todas formas. Mariela, mi vecina, tuvo menos suerte conmigo. Cuando la vi en el camino, simplemente giré y tomé otra ruta. Ella me había envidiado toda la vida y había aprovechado la primera oportunidad para hacerme daño. No le debía ni mi tiempo ni mi perdón. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Patricia me llamó una tarde de viernes. «Esperanza, tengo noticias. Valentina ha sido suspendida temporalmente de ejercer como abogada mientras investigan su participación en el fraude. Y Cristian perdió su trabajo. La empresa no quería estar asociada con alguien bajo investigación criminal. Esperé sentir satisfacción, incluso alegría por su caída, pero solo sentí vacío». «¿Cómo estás tú con todo esto?», preguntó Patricia con delicadeza. «No lo sé», admití. «Es mi hijo. Parte de mí todavía quiere protegerlo». «Eso te hace humana, Esperanza, no te hace débil». Agradecí sus palabras.
Después de colgar, me senté en mi mecedora y pensé en Christian. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría aprendido algo de todo esto o seguiría culpándome por su fracaso? Probablemente nunca lo sabría. Había cerrado esa puerta y no planeaba abrirla de nuevo. El dinero de la venta de las hectáreas estaba seguro en mi cuenta bancaria, más dinero del que jamás había tenido en toda mi vida. Patricia me había ayudado a invertir una parte sabiamente. Otra parte la doné a la iglesia del pueblo para reparar el techo que llevaba años goteando. Y guardé el resto para emergencias, para mi vejez, para tener la seguridad que nunca tuve. Una mañana, aproximadamente 2 meses después del juicio, estaba regando mis plantas cuando escuché una figura familiar caminando por el sendero hacia mi casa. Mi corazón se detuvo. Era Christian. Venía solo, sin Valentina, sin abogados, sin su arrogancia habitual. Vestía ropa simple, jeans y una camisa que reconocí como una que yo le había regalado años atrás. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Se detuvo a unos metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse más. «Mamá», dijo con voz ronca. Fue la primera vez en meses que me llamaba así. Sin sarcasmo, sin veneno, solo mamá. Dejé la regadera en el suelo, pero no me moví hacia él. Esperé. No sé por qué vine. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Valentina se fue, se mudó con sus padres. Dice que nunca me perdonará por arruinar su carrera. Hizo una pausa. Perdí todo, el trabajo, la casa, mis amigos, todo. Seguí sin decir nada. Él continuó. Todos me dieron la espalda cuando más los necesitaba, y entonces me di cuenta de que la única persona que nunca me dio la espalda, la única que siempre estuvo ahí para mí, era la persona a quien más daño le hice. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, mamá. Siento todo. Siento haberte humillado. Siento haber intentado robarte. Siento haber dicho que ya viviste tu vida. Fui un monstruo y no tengo excusa. Mi corazón quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero mi cabeza sabía que las cosas no eran tan simples. ¿Viniste porque realmente lo sientes o porque ya no tienes a nadie más? Pregunté con voz firme. Él se quedó en silencio, procesando mi pregunta. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez ambas cosas, pero sé que lo que te hice fue imperdonable. No espero que me perdones, solo necesitaba que supieras que lo siento. Respiré profundo. Christian, te perdonaré algún día porque guardarte rencor solo me hace daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un momento. Asentí. ¿Por qué donaste la tierra a la cooperativa en lugar de dármela a mí, incluso después de todo lo que hice? Porque ellos la valoran por lo que es. Tú solo la valorabas por lo que podías obtener de ella. Mi respuesta fue simple pero verdadera. Esa tierra va a educar a jóvenes que realmente quieren aprender a trabajarla, a respetarla, a hacerla producir. Tú querías venderla al mejor postor. Christian bajó la mirada. Tienes razón, en todo. Nos quedamos en silencio por un rato. Él miraba el suelo, yo miraba mis plantas. Finalmente habló de nuevo. Voy a irme de la ciudad. Conseguí trabajo en una empresa pequeña en otro estado. Nada glamoroso, pero es honesto. Me alegro, dije sinceramente. Necesito empezar de nuevo, ser alguien diferente. Hizo una pausa. ¿Crees que algún día podré ser el hijo que merecías? Mi corazón se partió un poco. Christian, tú eras el hijo que yo merecía, hasta que decidiste no serlo más. Si quieres recuperar eso, depende de ti, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Él asintió lentamente. Se acercó unos pasos, con cautela. ¿Puedo abrazarte? No respondí con palabras, solo abrí mis brazos. Él se acercó y lo abracé. Olía diferente, ya no a colonia cara, sino a simple jabón.
Se sentía más delgado entre mis brazos. Lloró en mi hombro como cuando era niño y había tenido un mal día en la escuela. Lo dejé llorar, no dije nada, no hice promesas que no podía cumplir, solo lo sostuve, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Después de un rato se separó, secándose los ojos con vergüenza. «Gracias por dejarme venir», dijo con voz ronca. «No sé si volveré pronto, necesito arreglar mi vida primero». «Está bien», respondí. «Cuando estés listo, si alguna vez estás listo, sabrás dónde encontrarme. Estaré aquí, en mi casa, cuidando mis plantas». Él sonrió tristemente ante la referencia a sus propias palabras crueles. «Estaré orgulloso de decir que mi madre cuida sus plantas». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Una cosa más, el juez tenía razón. Eres la persona más fuerte que conozco, y fui un tonto por no verlo antes». Caminó de regreso por el sendero polvoriento, sus hombros encorvados, sus pasos lentos. Lo vi alejarse hasta que se convirtió en una pequeña figura en el horizonte. No sabía si lo volvería a ver, no sabía si realmente cambiaría, o si solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Pero había plantado una semilla, y como cualquier semilla, solo el tiempo diría si crecería. Regresé a mis plantas, a mi rutina, a mi vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La cooperativa agrícola comenzó la construcción del centro de capacitación. Venían a consultarme constantemente sobre decisiones de diseño, sobre qué plantar dónde, sobre cómo organizar los espacios. Me hacían sentir útil, valorada, importante. Un día, Manuel llegó con una sorpresa. Traía consigo a un grupo de 15 jóvenes, todos entre 18 y 25 años, con ojos brillantes y manos ansiosas por aprender. «Señora Esperanza, estos son nuestros primeros estudiantes. Pensamos que sería apropiado que usted les diera la primera clase». Me quedé sin palabras. Yo, que apenas había terminado la escuela primaria, ¿iba a enseñar? Pero entonces comprendí. No iba a enseñar de libros, iba a enseñar de vida, de experiencia, de generaciones de conocimiento transmitido de madre a hija. Pasamos esa tarde en el campo. Les enseñé cómo identificar el mejor suelo para cada tipo de semilla, cómo leer las señales del clima, cómo ser pacientes con la tierra, porque la tierra es sabia y generosa solo con quienes la respetan. Mónica tomaba notas frenéticamente, documentando cada palabra. Los jóvenes hacían preguntas, sus rostros llenos de curiosidad genuina. Uno de ellos, un muchacho llamado Alonso, me dijo: «Mi familia perdió su tierra hace 10 años. Mi padre trabaja ahora en la ciudad y odia cada minuto. Yo quiero recuperar lo que perdimos. Quiero volver a la tierra». Sus palabras me recordaron por qué todo esto importaba. La tierra no era solo propiedad, era identidad, era historia, era futuro. Esa noche, exhausta pero feliz, me senté en mi porche como siempre, pero esta vez me sentía diferente. Ya no era solo Esperanza, la campesina solitaria que había sido traicionada por su hijo. Era Esperanza, la maestra, Esperanza, la fundadora, Esperanza, cuyo nombre estaría en un centro que educaría a cientos, tal vez miles de jóvenes en los años venideros. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. La fiscalía llegó a un acuerdo con Cristian y Valentina. Libertad condicional, servicio comunitario y multas fuertes. No irán a prisión. Leí el mensaje varias veces. Sentí alivio. No quería que mi hijo estuviera en prisión. Quería que aprendiera, que cambiara, que se convirtiera en mejor persona. Tal vez esto le daría esa oportunidad. Respondí: «Gracias por avisarme. Estoy en paz con eso». Y era verdad, estaba en paz. Patricia respondió: «Eres extraordinaria, Esperanza. La mayoría buscaría venganza. Tú buscas sanación». No era extraordinaria. Era solo una mujer cansada que había peleado lo suficiente y ahora quería vivir el resto de sus días en tranquilidad. Los meses siguieron pasando. La construcción del centro avanzaba bien. Yo seguía dando clases informales a los estudiantes. Algunos fines de semana, grupos más grandes venían a visitar. Familias enteras interesadas en aprender sobre agricultura sustentable. Mi pequeña casa se llenaba de vida, de voces, de risas. Ya no me sentía sola.
Una tarde de primavera, casi un año después del juicio, estaba plantando una nueva hilera de frijoles cuando escuché mi teléfono sonar. Era un número que no reconocía, pero con código de área del estado donde Cristian se había mudado. Dudé antes de contestar. ¿Mamá? Era su voz, pero sonaba diferente, más madura, más calmada. Cristian, sé que dije que no llamaría hasta estar listo. Creo que estoy listo, o al menos más listo que antes. Me senté en el suelo entre mis plantas. ¿Cómo estás? Bien, mejor. Tengo un trabajo estable, un apartamento pequeño pero limpio. Empecé terapia. Hizo una pausa. Estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo, sobre por qué hice lo que hice. Me alegro, dije sinceramente. Valentina y yo nos divorciamos oficialmente el mes pasado. Fue necesario. Éramos tóxicos juntos. ¿Y ahora? Ahora estoy solo, y está bien. Necesito aprender a estar solo, a valorarme sin lujos, sin apariencias. Su voz sonaba genuina. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿puedo visitarte en un mes? Solo un día. Quiero mostrarte quién estoy tratando de ser. Mi corazón se aceleró. Tenía miedo de volver a ser lastimada, pero también tenía esperanza. Puedes venir, dije finalmente. Pero Cristian, si vienes, tiene que ser porque realmente quieres reconectar, no porque necesites algo. Lo sé, y te prometo, solo quiero verte, solo quiero que sepas que estoy cambiando. Hablamos un poco más. Me contó sobre su trabajo en una pequeña empresa de contabilidad. Nada glamoroso, como él mismo dijo, pero honesto. Me contó sobre su apartamento de un dormitorio, tan diferente del departamento de lujo. Me contó sobre las sesiones de terapia donde finalmente estaba confrontando su avaricia, su necesidad de impresionar, su vergüenza de sus orígenes humildes. Cuando colgamos, me quedé sentada entre mis plantas por largo rato. El sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza por mi hijo. Tal vez las personas sí podían cambiar. Tal vez las semillas de redención que había plantado ese día cuando lo abracé finalmente estaban germinando. Un mes después, Cristian llegó como prometió, pero esta vez no llegó en un auto lujoso, llegó en un autobús público, caminando la última parte del camino como hacía cualquier persona normal. Vestía jeans simples y una camisa de algodón. Traía una bolsa pequeña con regalos humildes, pan del pueblo donde ahora vivía, un libro sobre agricultura que pensó que me gustaría y una carta escrita a mano. Pasamos el día juntos. Le mostré el centro de capacitación ya casi terminado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio mi nombre en el letrero. «Hiciste más con tu vida de lo que yo jamás haré con la mía», dijo con admiración genuina. No lo contradije. Tal vez tenía razón. Almorzamos juntos en mi pequeña mesa de cocina, comida simple que yo había cocinado. Frijoles, arroz, tortillas hechas a mano, ensalada de mi huerto. Él comió con apetito, sin quejas, sin comparaciones con restaurantes caros. Hablamos de todo y de nada, de sus nuevas amistades en su trabajo, de mis estudiantes en la cooperativa, de la vida, más simple ahora para ambos, pero de alguna manera más real. Cuando llegó la hora de irse, me abrazó largo tiempo. «Gracias por darme otra oportunidad», susurró. «Gracias por no abandonarme cuando te di tantas razones para hacerlo. Nunca te abandoné, Cristian. Tú me abandonaste a mí. Pero estoy contenta de que hayas encontrado el camino de regreso». Caminó de vuelta al pueblo para tomar su autobús. Esta vez, cuando lo vi alejarse, no sentí vacío. Sentí paz. No sabía si nuestra relación algún día sería lo que fue. Probablemente no. Demasiado había pasado, demasiadas heridas que sanarían, pero dejarían cicatrices. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Esa noche, sentada en mi porche bajo un cielo lleno de estrellas, pensé en todo el camino recorrido. Había comenzado como una mujer asustada, siendo demandada por su propio hijo, enfrentando la posibilidad de perder todo. Y ahora,
Un año después, había conservado mi dignidad, mi casa, mi libertad, había creado un legado que viviría más allá de mí. Había encontrado propósito en enseñar a otros y tal vez, solo tal vez, estaba recuperando a mi hijo. Cristian y Valentina se burlaron de mi casa aquel día en el tribunal. Creyeron que su departamento de lujo los hacía superiores. Creyeron que mi vida simple era algo de lo que avergonzarse. Pero cuando el juez anunció su sentencia, esas sonrisas desaparecieron. Perdieron el departamento, perdieron sus trabajos. Perdieron su matrimonio. Perdieron todo lo que creían que importaba. Y yo seguí aquí, en mi casa de adobe con techo de lámina, rodeada de mis plantas, enseñando a la siguiente generación, viviendo en paz. El juez Alonso tuvo razón ese día en el tribunal. La justicia sí llega. No siempre es rápido, no siempre de la manera que esperamos, pero llega para quienes tienen el coraje de luchar, para quienes se niegan a ser pisoteados, para quienes mantienen su dignidad incluso cuando todos apuestan en su contra. Cerré los ojos, respirando el aire fresco del campo. Mañana me levantaría con el sol, regaría mis plantas, daría otra clase, viviría otro día en mi casa, en mis términos, con mi dignidad intacta. Y eso era más que suficiente. Si alguna vez te sientes humillado por tu propia familia, si alguna vez te hacen sentir que tu vida simple no vale nada, recuerda mi historia. Recuerda que las casas más humildes pueden guardar las almas más fuertes. Recuerda que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a quienes menos tienen. Y recuerda que la dignidad no se compra con dinero, se construye con cada día de trabajo honesto, con cada gesto de amor verdadero, con cada decisión de mantenerse firme aunque el mundo entero se burle de ti. Porque al final del día, los departamentos de lujo se pierden, los autos se devalúan, la ropa se gasta. Pero la dignidad permanece. Y eso es algo que nadie puede quitarte, jamás. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en el verdadero valor de las cosas, entonces suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Historias de personas reales enfrentando traiciones imposibles. Historias que te recordarán que la justicia siempre llega para quienes tienen el coraje de luchar por ella. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.